Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hago este video para compartir con ustedes algunas reflexiones que he tenido en estos días. Específicamente anoche estaba yo en una reunión con unas amigas y no sé si han visto el meme en donde, bueno, cuando hay un psicólogo en el grupo, como bueno, se le hacen todas unas preguntas. Siempre el meme, digamos, es como cansado el psicólogo de esas preguntas. A mí al contrario, me parece súper interesante, sobre todo, digamos, cuando son preguntas respecto de la práctica, digamos, bueno, cómo hace uno, qué hace, qué escucha, bueno, todas estas cosas. Entonces, bueno, la verdad que me quedé pensando mucho en eso, porque una de las preguntas que me hacía una de mis amigas es que, bueno, que a qué me dedicaba, digamos, en qué corriente, sobre qué me enfocaba, que bueno, yo digo que es del psicoanálisis, y ella me dice, eso es los que trabajan sobre el pasado. Lo cual me pareció súper interesante, porque si bien es cierto, digamos, que hay algo en relación a la historia de las personas que es clave, digamos, para el psicoanálisis, no es que se basa en eso únicamente. Es decir, no es que llegue una persona y uno le dice, hola, ¿cómo estás? Contame tu infancia, por ejemplo. Sino más bien, lo esencial de eso, o el foco, lo importante de eso, no es porque importa en sí, digamos, la historia, vamos a decir, porque uno tiene ganas de indagar en todo eso, sino porque se considera que hay como ciertas cosas en la historia de uno, o ciertos sucesos, o ciertos dichos, o ciertas cosas que han sucedido en la vida de uno que podríamos decir hacen que hoy uno sea como es, por ejemplo. Que su carácter está formado hoy en base a cosas de su historia, que las elecciones que hace hoy está formado en cosas que han pasado en su vida, elecciones distintas de pareja, de decisiones, de carrera, todas estas cosas. Si por ahí, digamos, bueno, eso es fundamentalmente, o por ejemplo, viene alguien y cuenta un suceso en relación a su pareja o algo en relación a una ruptura de su pareja, por ahí es importante, digamos, conocer, bueno, qué es lo que ha pasado en sus otras parejas. En ese sentido es importante lo del pasado. Y bueno, un poco lo que yo le comentaba a esta amiga es el tema de, por ahí una cosa que distingue o diferencia el psicoanálisis de otras terapias, es la existencia del inconsciente. El inconsciente, digamos, es algo que está, que existe, pero que hay que hacerlo existir en realidad. Es decir, uno tiene que creer en que eso está, en que eso existe, en que hay algo que determina ciertas cosas de uno para que nosotros podamos trabajar sobre eso. Digamos, es como una especie de acto de fe, digamos. Si uno cree en eso, eso existe y uno puede tratar, en análisis, por ejemplo, de descubrir, bueno, cuáles son las cosas que han marcado ciertos aspectos fundamentales de su vida, por ejemplo. Por ahí también otras de las cuestiones, digamos, que diferencia el psicoanálisis de otra terapia, yo lo pondría en relación, por ejemplo, a dos conceptos que utiliza mucho el psicoanálisis, que son los conceptos de deseo y goce. Que por ahí otras terapias utilizan más conceptos en relación al comportamiento, a la conducta, al aprendizaje, a la voluntad, digamos, yo lo traduzco por ahí como a las ganas, en donde el psicoanálisis por ahí escucha o atiende esos casos o esas situaciones en las que por más ganas que uno le ponga, a veces no sale. Por ejemplo, bueno, alguien siempre decide o siempre elige el mismo tipo de pareja y siempre comprueba que le va mal. Entonces no es que esa persona no tiene ganas o no le pone suficiente voluntad para cambiar eso, sino que hay algo
que determina ese tipo de elecciones. Por eso, vuelvo a lo primero que decía, para nosotros es importante conocer algo de la historia, pero para poder ubicar esos puntos. Después otra cuestión, digamos, que se escucha en el psicoanálisis, que es esto del goce. Yo tengo un profesor en un posgrado que estoy haciendo que él siempre da el ejemplo, digamos, como para poder ejemplificar lo que es el goce, que es cuando uno está como, no sé si ustedes que están viéndome han ido a las cataratas, pero él decía, cuando uno está en las cataratas, por ejemplo, y ve como eso, todo ese precipicio, o no es necesario las cataratas, desde un balcón mismo, que uno ve como ese precipicio, pero que hay un instante que es un microsegundo que a uno le da como esa cosa de de atracción, digamos, no porque uno se vaya a tirar, pero como que le da esa cosa de atracción, sabiendo que eso podría llegar a ser una locura, digamos, y bueno, podría tener consecuencias muy graves en la vida de uno. Pero él usaba ese ejemplo, digamos, para ejemplificar justamente el goce, que es eso que no es que uno lo hace intencionalmente, sino que es como ese microsegundo en donde eso lo hice y sé que me la mandé, digamos, que me mandé una macana. O que eso que hice en ese microsegundo yo sé que va a ser perjudicial para mí, porque me voy a poner mal, porque me voy a angustiar, bueno, por todos estos motivos. Eso es un poco, digamos, bueno, lo que yo le comentaba a esta amiga y que, bueno, después me quedé pensando, pero además porque hoy en la actualidad, o sea, el psicoanálisis existe hace muchísimos años, podríamos decir, bueno, capaz que lo saben, pero como que quien lo inventó fue Freud, o sea, ya desde por lo menos 1900, que es donde está su texto como central, que es sobre la interpretación de los sueños, en donde podríamos decir, bueno, ahí comienza el psicoanálisis, así que imagínense hace cuántos años. Pero hoy por hoy 2023, este año va a haber un congreso en psicoanálisis, que es muy grande, y se va a trabajar el tema de como de la actualidad del psicoanálisis. Entonces, como bueno, esto cuando me preguntaban mis amigas, a mí es como que aún más. Y dado todo esto, me he incluido como en algunos grupos de investigación en donde tenemos múltiples lecturas en relación a la actualidad del psicoanálisis, del inconsciente, bueno, por qué la gente sigue decidiendo analizarse, apostar a ir a un psicólogo, a hablar de sus temas, poder encontrarle una vuelta a su vida, etc. Entonces es como que también esta pregunta que me hace anoche mi amiga, más las lecturas que estoy teniendo, es como que, bueno, se me juntaron tanta cosa y dije, bueno, se me empezaron a armar como una serie de reflexiones, que a mí generalmente cuando me sucede eso me pongo a escribir, o, bueno, dije, ¿por qué no hacer un video y compartirlo con ustedes? Sí, por ahí, también pensando en toda esta cuestión, digamos, de la actualidad, hay un libro que yo estoy leyendo, que lo tengo acá, de hecho, porque lo estoy leyendo, que se llama Punto Zenit, es de Miller. Si a alguien le interesa la lectura en psicoanálisis, se los recomiendo, es como un libro muy de pensar el psicoanálisis en la época. Y hay una cuestión, digamos, que ya lo planteaba Lacan, que es en relación al discurso hipermoderno, a la actualidad, al discurso capitalista y todo esto, en donde hay como mucha propaganda en relación a los objetos, los que todos conocemos, los objetos del mercado, y como al empuje a poder acceder a eso. Yo lo resumo, digamos, con una frase de, bueno, todo se puede lograr, si vos te lo proponés, vos lo podés lograr. Y eso tiene como consecuencia el efectivamente, digamos, creer que uno, si quiere, lo puede lograr, y si no lo logra es porque no hizo suficiente. Entonces vuelve como una cosa súper yoica y medio de mandato y medio hasta excluyente, porque termina dejándote también un poco fuera si vos no accediste a eso. Y hay como una cosa muy en la actualidad de lo que se llama, digamos, la ansiedad, que también le podemos poner el nombre de angustia, que genera no poder lograr las cosas que se supone
que uno tiene que lograr porque, bueno, porque se puede, digamos, porque el mundo dice que se puede, entonces vos tenés que poder. Y ese es un tema muy, muy actual, digamos. Por ahí, bueno, eso también es interesante porque también en esta charla de anoche me preguntaban si atendía niños. Yo atiendo niños, me parece una práctica, los niños la tienen más clara que todos y enseña mucho al psicoanálisis en general, los niños. Y hay algo, digamos, que por ahí distingue los niños de los adultos, que es esto que le decía yo de los mandatos, o la cosa media superyoica, o los ideales, o lo que se supone que uno tiene que cumplir, que por ahí en el adulto eso está un poco más oculto, en el sentido de, bueno, uno tiene como todos esos mandatos o todas esas exigencias y a veces no puede ubicar muy bien de dónde vienen, porque eso ha sido en algún momento, bueno, esto que les decía, esas marcas de algún momento en su historia que han quedado reprimidas. En el niño eso está muy a flor de piel, digamos, porque el inconsciente del niño, vamos a decir, lo hago en términos muy esquemáticos, el inconsciente del niño aún no ha sido reprimido totalmente, no es tapado totalmente, porque, bueno, es niño, por lo tanto tiene sus familiares, sus padres, la escuela, entonces los mandatos, las exigencias están alrededor del niño y el niño eso lo puede ubicar muy fácilmente. Por eso por ahí la práctica con niños es tan espectacular para el psicoanálisis en ese sentido, digamos. Así que bueno, un poco esas son las reflexiones que tuve, espero no haberlos aburrido. Así que bueno, cuando vuelva a tener algunas de otras reflexiones o tenga algún tema para volver a compartirles, volveré a armar un video y subirlo por acá. Les mando un beso.